Gracias por acompañarnos otro miércoles más, pastor. Es una alegría estar con usted. Gracias. Muy, muy buenos días, mi apreciada hermana Rosy, para ti, para mi hermana Male y para mi hermano Willy y para mis hermanos que cada mañana pues hacen ese sacrificio para poder estar en este programa de altar familiar. Sé que no es fácil, ustedes son personas con compromisos, con trabajos, pero sacan tiempo. Y Dios pueda bendecirles grandemente y un privilegio, mi hermana Rosy, poder estar con ustedes en este miércoles. ¿Cómo pasa el tiempo? Rápido, rápido pasa el tiempo. Y bueno, con la bendición del Señor, pues hoy vamos a seguir con los temas que están ahí pendientes y no avanzamos, pero estamos detenidos ahorita con la historia de Balaam porque han salido todos estos temas. Hoy vamos a ver la parte 9 sobre estos temas, mi hermana Rosy. Con la bendición de Dios, pues vamos a ir avanzando. Me han escrito, te comento, varios hermanos después de varios temas que hemos tenido con relación a preguntas muy interesantes que hemos orientado con la bendición de Dios. Y quiero decirle a mis hermanos, compartan los temas o véanlos, porque a veces en los temas que se han predicado anteriormente están las respuestas a muchas preguntas que mis hermanos tienen. Así que ahí pueden ustedes asesorarse con mi hermana Male, mi hermana Rosy, con Cristian, que ellos tienen ahí los temas y los están también publicando por la página de YouTube, si no estoy mal, y ahí quedan los temas grabados para poder tener una clara comprensión de las preguntas que mis hermanos hacen. Pero es una bendición, mi hermana Rosy, poder estar una vez más con ustedes. Invito a mis hermanos para que compartan el link para que más personas puedan escuchar estos temas cada miércoles sobre la serie El peregrinaje del pueblo de Dios hacia la tierra prometida. Hoy estamos prácticamente parados, ubicados en la historia del profeta Balaam, que lamentablemente él se separó de las promesas de Dios. Así que mi hermana Rosy, gracias por el tiempo y a mi hermana Male también. Amén, amén, pastor. Y dice, batalla por la mente, sabemos que por ahí vamos, ¿verdad? El cerco divino que Satanás no puede romper, posesión satánica, batalla por la mente. Y hoy, posesión controlada por un pacto. Bueno, me llama mucho la atención este título, pastor, posesión controlada por un pacto. Bueno, entonces vamos a ver el desarrollo de este tema, hermanos. Esperamos que para todos sea una bendición. Y pastor, sí, hay muchos comentarios después de sus temas, hay muchos comentarios, preguntas de nuestros hermanos y mi hermanita Male, siempre ahí tan aplicada, mandando siempre las grabaciones, hermanos, las hemos mandado. La grabación de cada programa queda en los grupos. Así es que usted solo busque el día de hoy y ahí está la grabación también, si usted desea compartirla. Mi hermanita Mal. Así es, y bueno, también tenemos en el canal de YouTube, ahí están permanentes las grabaciones, porque Facebook en 3, 4 semanas pues las borra, ¿verdad? Pero tenemos el canal de YouTube, SMI Iglesia La Tigra, así lo encuentra, y ahí están todas las colecciones, la colección de cada día, y entre ellas, pues bueno, la colección del querido pastor Danilo Monterroso de sus temas. De todos modos, si quiere la colección o algo, pues mándenos un mensajito, ya sea por WhatsApp o por el Messenger del Facebook, y con mucho gusto les mandamos este, pues el link de lo que ustedes deseen. Gracias, hermanita Rosy. Gracias, pastor. Bienvenido. Mi hermana El Male, un tiempo es gusto. suyo, pastor. Sí, gracias mi hermana Rosy. Quiero comentarle mi hermana Rosy y mi hermana Male. No puedo dejar algún tema así de por medio porque la semana pasada estudiamos el libro de Hechos capítulo 16 y hoy pues nos tocaría ver esa posesión controlada por un pacto. Tenemos que ver algunos ejemplos que menciona la Biblia. En el caso de esta mujer que en Hechos 16 fue liberada por el apóstol Pablo, que hay una posesión clara controlada, porque este tipo de mujer no daña físicamente a nadie, la gente no tiene temor, más bien son buscados por personas, y este es el tipo de posesión controlada, en donde se encierra a espiritistas, brujos, magos, astrólogos, todos esos tipos de personas que hicieron un pacto para poder pertenecer a este grupo, a estas asociaciones oscuras. Aparecen los magos, que también en el libro de Hechos, es interesante que en el libro de Hechos
el apóstol Pablo encontró a varios tipos, a varias personas así, unos que practicaban el exorcismo, otros que practicaban la magia y tienen sus libros, por eso hay un pacto detrás de todo esto. También vamos a estudiar el punto de la pitonisa de Endor, que nos va a llevar tal vez unos 2 o 3 temas. Vamos a avanzar todavía con las partes acá. Entonces no podía dejar por un lado, el contraataque de Satanás después de una liberación. Es decir, que el tema que estaba programado para hoy lo vamos a tener para la siguiente semana. Así que mil disculpas, estaba estudiando el libro de los Hechos y dije, no puedo pasar por alto lo que está dentro del contexto, porque recuerden, camino a la oración, un asalto inoportuno, fue nuestro tema de la anterior semana, pero luego hay un contraataque. ¿Qué es lo que hace Satanás cuando un cautivo de tal naturaleza es libertado? Y aquí es donde nosotros debemos de acercarnos más a Dios. Así que vamos a tener ese estudio. Voy a compartir pantalla con ustedes para poder comprender mejor el tema, porque no podía dejar por un lado este tema que está contenido también en el libro de los Hechos, capítulo 16. Recuerden que el tema de hoy prácticamente tiene su origen o tiene su fundamento en el libro de los Hechos, capítulo 16. Sí se lee, mi hermana Male, ¿estoy bien? Tema Sí. 144. Listo, pastor. Muy bien, entonces el tema que vamos a estudiar hoy es cuando Satanás contraataca y hay una victoria en la cárcel, parte 9. Y la siguiente semana es posesión satánica controlada por un pacto, posesión controlada por un pacto. Vamos a tener entonces de lleno este estudio según Hechos capítulo 16, del 16 al 34. Aquí hay un tema muy interesante. Aquí hay victorias del Evangelio. Aquí hay un mensaje de aliento para el pueblo de Dios del último tiempo, de la historia del tiempo del fin. Vivimos en un tiempo donde predicar la verdad ya no es popular. Hoy, al que habla lo correcto se le llama intolerante, extremista. Al que denuncia el pecado se le persigue y al que libera almas se le acusa. Hoy vemos gobiernos, leyes, sistemas que cada vez más restringen la libertad religiosa. No es casualidad, es estrategia. Satanás no ataca al que está dormido, ataca al que está liberando cautivos. Y esa es una cruda realidad. La historia de Filipos. Filipos era una ciudad que estaba ubicada, una ciudad romana ubicada en Macedonia. Filipos fue un lugar donde el apóstol Pablo llegó con Silas para poder levantar la bandera del evangelio, para que muchas personas que estaban sumidas en la idolatría, que estaban sumidas en los placeres prohibidos, pero algo más oscuro, Filipos era un lugar muy oscuro donde se practicaban las artes de la adivinación, de la astrología. Era una ciudad que estaba muchas veces, conjugaba la cultura griega y la cultura romana y las diferentes artes de magia y de adivinación que se encuentran en el mundo griego se habían mezclado con el mundo romano. Y ahí llegó el apóstol Pablo a predicar el evangelio. Todo esto ustedes lo pueden encontrar, todo el contexto, en el capítulo 16 del libro de los Hechos. Y el apóstol Pablo llega a esta ciudad, a la ciudad de Filipos, más o menos en el siglo I después de Cristo. Una ciudad romana que estaba viviendo un tiempo de prosperidad, pero al mismo tiempo que esta ciudad crecía, habían muchas artes oscuras donde la gente buscaba y seguía. Y algo interesante, queridos hermanos, es que en las plazas públicas este tipo de gente estaba para poder predecir el futuro y conocía el pasado de las personas. Por eso era una ciudad muy visitada, porque las personas encontraban solución a sus problemas, porque este tipo de personas que estaban poseídos de una manera controlada por un pacto,
ese pacto que el diablo prácticamente ha hecho con este tipo de personas, le revelaba el pasado de las personas. Y por eso ustedes recordarán que el mensaje de aquella mujer que salió al encuentro en esa plaza pública donde Pablo y Silas pasaban, esta mujer decía: oigan, estos son siervos del Dios Altísimo que os anuncian el camino de la salvación. Yo les pregunto, ¿cómo esta mujer sabía sobre lo que Pablo y Silas mencionaba? Incluso menciona, son siervos del Dios Altísimo. ¿Verdad, queridos hermanos, que hay una verdad clara en lo que esta mujer presenta? Es una verdad clara. Pero el enemigo quería confundir, porque este tipo de mujer había hecho un pacto de sangre, un pacto con el enemigo. Todos los que practican brujería, hechicería, espiritismo y tienen lamentablemente esa capacidad de poder conocer el pasado de las personas es porque han hecho un pacto con las fuerzas de la oscuridad. Y ahí es donde lamentablemente el enemigo gana terreno. Así como en Filipos, hoy también el enemigo primero confunde, luego persigue y finalmente oprime. El ataque sutil, que es una confusión espiritual. En Hechos capítulo 16, versículo 16 al 17, y recuerden que este tema ya lo vimos de una manera muy profunda la semana pasada, porque dice la Escritura, mientras iban a la oración. ¿Cuántas veces nosotros vamos a la oración? Y cuando vamos camino a la oración, cuando vamos a un servicio de la iglesia, cuando vamos al templo, cuando vamos a un congreso, cuando vamos a una conferencia, cuando vamos a un estudio bíblico, ¿cuántas veces el enemigo sale al encuentro para poder colocar obstáculos en el camino y no podamos cumplir con la misión? La Biblia dice, mientras iban a la oración, una joven con un espíritu de adivinación sale al encuentro. Un espíritu de adivinación, sí, porque tenía un conocimiento pasado y con el conocimiento pasado puede jugar con la mente de los seres humanos para poder declarar una adivinación futura. Pero esa adivinación futura no es que es la realidad, porque nadie puede conocer el futuro de ningún ser humano, sino el único que conoce el futuro es Dios, mis queridos hermanos. Y en la lección que vamos a estudiar para esta semana, la lección de escuela sabática, vemos cómo el rey Nabucodonosor se olvida de su sueño y manda a llamar ¿a quién? A brujos, a adivinos, a astrólogos y a todos los sabios que habían en el gobierno babilónico, donde se practicaba también todas estas artes oscuras, donde muchos de ellos hacían un pacto con el demonio y no pudieron conocer el sueño del rey. No pudieron conocer, porque aquí es donde el sueño fue en la mente del rey. Y por eso el diablo quiere tener control de la mente. Y nosotros no podemos darle el control de nuestra mente al enemigo. Y el rey dice, bueno, como no hay nadie que puede revelar lo que el rey soñó, está hablando del pasado, porque no lo había declarado, porque estaba en su mente y se le había olvidado, mandó una orden de matar a todos los magos, astrólogos, sabios, y dentro de ese grupo estaba Daniel el profeta. Y qué lindo cuando Daniel le dice a Arioc, capitán de la guardia del rey Nabucodonosor, y le dice, rey, Arioc le dice, yo puedo revelarle el sueño al rey, pero dame un tiempo y busca sabiduría en Dios. Y cuando Daniel se presenta ante el rey Nabucodonosor, recuerdan que Daniel dice, porque ni astrólogo, ni adivino, ni nadie puede revelar el futuro, lo que está escondido, lo que está en tinieblas. El Dios al quien yo sirvo, dijo Daniel. ¡Qué mensaje poderoso para ese mundo de maldad que vivía en ese tiempo de Babilonia! Queridos hermanos, nadie conoce el futuro de nadie, solamente el Dios del cielo. El presente es el que a nosotros nos interesa, porque el futuro ni usted ni yo lo conocemos. Mientras iban a la oración, una joven con espíritu de adivinación sale al encuentro. Y noten, hermanos, este tipo de confusión espiritual es interesante porque esta mujer no se opone. No se opone a estos siervos, como en el caso del endemoniado gadareno que traía piedras y quería tirarlas a Jesús, quería tirárselas a los discípulos.
Este tipo de posesión satánica es una confusión espiritual. No se opone, pero imita y dice, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Yo les pregunto, ¿era verdad lo que esta mujer estaba declarando? ¿Y quiénes escuchaban? No solamente Pablo y Silas. Toda la gente escuchaba. Y entonces aquí hay una confusión espiritual, porque la gente que vivía en Filipos trata la manera de entender que el espíritu que mueve a Pablo y Silas es el mismo espíritu que mueve a esta mujer que conocía el pasado de las personas y luego les declaraba el futuro. Y aquí hay una confusión espiritual que nosotros no podemos permitir. Una confusión espiritual que tiene una línea tan fina que nosotros no podemos permitir que se rompa esa línea tan fina, una diferencia entre una cosa y otra cosa. El apóstol Pablo hablaba de cosas futuras. El apóstol Pablo hablaba de un mundo mejor. Esta mujer quería presentar un mundo mejor a las personas a través de la adivinación, a través de la brujería, del espiritismo, pero aquí hay una confusión espiritual que nosotros debemos de tener mucho cuidado. Su intención no era exaltar al verdadero Dios del universo. La intención del enemigo a través de esta mujer que hizo un pacto controlado era confundir el origen del mensaje que Pablo y Silas llevaban. Quería que el pueblo creyera que el espíritu de Pablo y el espíritu de la divina era el mismo, pero no podemos confundirnos, queridos hermanos. Así es el que toma la palabra, así es el que predica la palabra de Dios desde el púlpito. Hay espíritus que muchas veces no provienen de Dios, sino provienen del engaño, de la mentira, de la confusión, porque muchos de los pastores para el tiempo del fin, dice la sierva del Señor, tomarán la infernal tea satánica y desde nuestros púlpitos mandarán un mensaje que no es un mensaje de Dios. Y ahí es donde debemos de tener mucho cuidado. En Hechos de los Apóstoles, en el libro, hablo del libro inspirado en la página 172, el espíritu de profecía menciona: Satanás sabía que se estaba invadiendo su reino. Noten, cuando Pablo y Silas llegan a la ciudad de Filipos, Satanás sabía que se estaba invadiendo su reino. Satanás sabe cuando tú vas a dar un estudio bíblico. Satanás sabe cuando llegas a las ciudades de Gadara, a las ciudades de Filipo, que están controladas por diferentes posesiones satánicas que el enemigo tiene. Satanás sabe cuando llegas a dar un estudio bíblico, cuando te acercas a un hijo, a una hija, a un esposo que no quiere saber nada de Dios. Satanás lo sabe, que invade su terreno. Lo dice el testimonio. Satanás sabía que se estaba invadiendo su reino y recurrió a este medio de oponerse a la obra de Dios. ¿Y cómo se opuso? No se opuso violentamente. Esperaba mezclar su sofistería con las verdades enseñadas por aquellos que proclamaban el mensaje evangélico. Noten, hermanos, cómo el enemigo quería mezclar sus errores, quería mezclar la forma malvada, oscura en que los habitantes de Filipo vivían, porque vivían controlados por aquellos espíritus demoníacos de adivinos, de brujos y de magos, y cuando la gente tenía un problema, iban a buscar a este tipo de personas. Estos eran los consejeros de la ciudad de Filipos, pero el evangelio llegó a la ciudad de Filipos a través de estos dos misioneros. Y Satanás sabía que se estaba invadiendo su reino, así que tenía que buscar una estrategia para poder detener la obra de la proclamación del evangelio en la ciudad de Filipos. Sigue diciendo el espíritu de profecía: las palabras de recomendación pronunciadas por esta mujer eran un prejuicio para la causa de la verdad, pues distraía la mente de la gente de las enseñanzas de los apóstolos, porque la gente en la ciudad de Filipos estaba acostumbrada a ver cómo se declaraba cómo este tipo de personas conocían el pasado de las personas y luego, conociendo el pasado, les presentaban el futuro. Y entonces el enemigo quería distraer la mente de las personas
por las enseñanzas poderosas de los apóstoles que presentaban a un Cristo resucitado, a un Cristo crucificado, resucitado y a la diestra del Padre, a un Cristo que viene por segunda vez con poder y gloria a la tierra. Interesante cómo el enemigo quería confundir. Dice el testimonio, deshonraban el evangelio y por ellas muchos eran inducidos a creer que los hombres que hablaban con el espíritu y poder de Dios estaban movidos por el mismo espíritu que esa emisaria de Satanás poseía. ¿Cómo lo menciona el espíritu de profecía? Esa mujer que estaba poseída por demonios era una emisaria de Satanás. Ahora entienden por qué en el ministerio ningún ser humano que haya sido emisario de Satanás, es decir, que haya prestado su cuerpo para ser controlado por un pacto de las fuerzas satánicas, no puede ser miembro del ministerio evangélico, no puede ser obrero bíblico, no puede ser pastor de la iglesia. Esta mujer estaba poseída por demonios, pero por voluntad propia, queridos hermanos. Y aquí hay algo interesante que nos llama la atención: la estrategia satánica de mezclar la verdad con el error. En 2 Corintios 11:14 dice, Satanás se disfraza como ángel de luz. El engaño más peligroso no es la mentira evidente, sino la verdad contaminada. En Testimonios para la Iglesia, en el tomo 4, en la página 205, leemos, el enemigo no siempre se muestra como un león rugiente. A menudo aparece como un ángel de luz, afectando maneras amistosas y presentando tentaciones especiales difíciles de resistir para los que carecen de experiencia. En cuántas oportunidades los siervos de Dios van con la idea de presentar el evangelio, llevan la luz del evangelio para que ilumine la mente de aquellos que están en el camino de la decisión, en caminos difíciles de la vida, y cómo el enemigo trata la manera de poder presentarse no como un león rugiente, sino como un ángel de luz, para poder oponerse a la luz del evangelio y para que las tentaciones que el enemigo presente puedan ser tan difíciles de resistir. Y muchos quedan atrapados en estas tentaciones y no toman una decisión para aceptar el evangelio. Algunas veces consigue engañar al imprudente, excitando la piedad de su naturaleza compasiva y presentándose a sí mismo como un ser justo, perseguido injustamente. En este tema, el contraataque de Satanás cuando hay libertad de los cautivos, es increíble, mis hermanos, cómo el enemigo usa la fuerza. Cuando no tiene éxito a través de estos medios de error, usa la fuerza para destruir a aquellos que llevan el evangelio, para acallar su voz. En Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 205, dice, Satanás tiene instrumentos dispuestos a hacer este trabajo. En este campo su habilidad se ha perfeccionado por años de experiencia. Usa el conocimiento acumulado a lo largo de los siglos para ejecutar sus perversos designios. Los ignorantes jóvenes se ponen en las manos de Satanás para que los use como instrumentos para llevar a las almas a la ruina. El enemigo es astuto. La liberación que provoca el odio del enemigo. Y vean, hermanos, aquí hay algo muy interesante que no podía dejar en el olvido bajo el contexto que estamos estudiando del libro de Hechos, capítulo 16, porque aquí aparece que el apóstol Pablo da liberación a aquella mujer. Esta mujer que estaba poseída por el enemigo es libertada por el apóstol Pablo y Silas, por el poder que Dios les da. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando leemos en Hechos 16 al 18, cuando esta mujer cada mañana, cuando miraba que Pablo iba a la oración y comenzaba a hablar bien del apóstol Pablo, porque esta mujer no atacaba al apóstol Pablo, pero la gente estaba confundida con el espíritu que dominaba a la mujer y el espíritu que dominaba a estos siervos de Dios. Y el apóstol dice, en el nombre de Jesucristo,
te ordeno que salgas de ella. Y dice la Biblia, y en el mismo instante el Espíritu la dejó. Una liberación maravillosa. Una mujer que estaba cautiva en las cárceles espirituales de la oscuridad de Satanás encuentra la libertad que solamente el Evangelio en el nombre de Jesús podemos encontrar. Y Hechos 16:18 dice, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió, reprende al espíritu en el nombre de Jesús, y la joven queda libre. Y los Hechos de los Apóstoles, página 172, dice, durante algún tiempo los apóstoles soportaron esta oposición. Luego, bajo la inspiración del Espíritu Santo, Pablo ordenó al mal espíritu que abandonase a la mujer. Su silencio inmediato testificó de que los apóstoles eran siervos de Dios y que el demonio los había reconocido como tales y había obedecido su orden. Alabado sea el nombre de Dios, porque los siervos de Dios, bajo el poder del Espíritu Santo, pueden hacer liberaciones, pueden sacar a los cautivos de la cárcel, pueden sacar a los oprimidos que están bajo la oscuridad. Si nosotros tenemos esa visión espiritual y si confiamos en el poder del Espíritu Santo, no porque el pastor lo pueda hacer, no porque tú como miembro de iglesia lo puedes hacer, porque Dios te ha dado la facultad a través del poder de su nombre, a través del poder del Espíritu Santo, poder colocar nuestras vidas en las manos de Dios y hacer los milagros para el tiempo del fin, porque muchos como esta mujer están poseídos por legiones, por demonios, y necesitamos la visión espiritual para cumplir la misión del cielo. Alguien que estaba encadenada bajo los temas de la superstición diabólica quedó en libertad espiritual, y ahora aquella mujer en su sano juicio conoce el Evangelio. Por eso dice en este título que estamos estudiando, la liberación que provoca el odio del enemigo. ¿Cómo creen ustedes que se sintió Satanás? ¿Qué pasó con el enemigo? ¿Se iba a quedar de brazos cruzados? De ver que alguien que había hecho un pacto con el enemigo, ahora por el poder del Espíritu Santo, el apóstol Pablo le dice, en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y aquella mujer queda libre del pacto que había hecho con el enemigo, queda libre de las cadenas oscuras que la habían atado para poder pervertir el mensaje de Dios. Ahora, ¿qué sucede? En Hechos 16:19 la Biblia dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Ahora sucede algo. Llama la atención del público, porque la gente se quedó sorprendida. Bueno, entonces vemos que el espíritu que gobierna a la mujer no es el mismo espíritu que dirige a estos varones, a estos siervos. La mujer dijo, siervos del Dios Altísimo. Y la mujer no hablaba del Dios Altísimo. La mujer pervertía el razonamiento de las personas para que el enemigo controlara la mente de los habitantes de Filipos. Pero ahora, cuando el plan es desbaratado, porque era una ciudad que estaba poseída por estos tipos de demonios que controlaban la mente de las personas, ahora Pablo y Silas llegan a ese lugar con la luz del Evangelio. El enemigo no se queda con los brazos cruzados. Y lo dice aquí, los amos, los dueños de aquella mujer que había hecho un pacto, porque esta es una posesión controlada que se hace a través de un pacto, porque esta mujer no dañaba a nadie, simplemente les declaraba su pasado y luego les declaraba el futuro, de acuerdo al plan de Satanás de destrucción que quiere para cada ser humano. Ahora entonces vienen, toman a Pablo y a Silas, los llevan al foro y los comienzan a acusar delante de las autoridades. Veamos lo que dice la pluma inspirada. Librada del mal espíritu y restaurada a su sano juicio, la mujer escogió seguir a Cristo. Qué lindo, hermanos. Una mujer que estaba
poseída por demonios, que había hecho un pacto para que el demonio pudiese usarla y poder darle a conocer la vida de los que buscaban solución a sus problemas. El apóstol Pablo le da libertad a través del poder del Espíritu Santo. Y ahora la mujer que ya no tiene aquel espíritu inmundo, aquel espíritu malo, que le daba mucha ganancia a sus amos. Esa mujer en su sano juicio ahora, ¿recuerdan cuando estudiamos la historia del endemoniado gadareno? En su sano juicio cambió su vida, cambió su testimonio. Esta mujer que había hecho un pacto para poder tener una posesión controlada, que los demonios entraran en su vida, ahora en su sano juicio, la mujer escogió seguir a Cristo. Un triunfo maravilloso del evangelio en la ciudad oscura de Filipos. Pero ¿qué sucede? Entonces sus amos se alarmaron por su negocio. Los amos ven que perdieron ganancias. La liberación espiritual afecta a intereses económicos y sistemas corruptos. Satanás no soporta que se rompan sus cadenas, que almas sean libres, que la verdad avance para predicar el evangelio y que el evangelio pueda iluminar la mente de los que viven en oscuridad. Esta fue la realidad de lo que pasó en el contexto histórico del libro de Hechos, capítulo 16. Cada alma liberada es una derrota directa para el reino de las tinieblas. En manuscritos inéditos, en el tomo 1, página 94, el testimonio dice: Satanás fue derrotado cuando acudió a Cristo con su tentación engañosa, ofreciendo una vasta recompensa por el desprestigio de la integridad del Hijo de Dios. Ahora busca mediante el mundo corromper la integridad de los que vencerían por la gracia de Cristo, pero diga cada seguidor profeso de Jesús: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Alabado sea el nombre de Dios, porque allí en el nombre de Jesús hay salvación. Ahora, ¿qué pasa? El ataque abierto, ahora hay una persecución y una acusación. En Hechos 16, 20 y 21 dice: y presentándolos a los magistrados dijeron, oigan, no acusan a Pablo y Silas del milagro que hicieron de liberar a esta mujer cautiva, y ahora esta mujer acepta la doctrina del evangelio, la doctrina de Cristo el Salvador, una doctrina nueva que llegaba a los confines de la tierra, y ahora vienen los amos y no acusan a Pablo y Silas sobre lo que habían hecho con la mujer, sino que ellos dicen: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Vean cómo comienza. Y luego dicen: y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Aquí quiero detenerme. Querido hermano y querida hermana, tus costumbres son diferentes a las costumbres del mundo. El cristiano no sigue las costumbres del mundo. El cristiano tiene leyes en su vida espiritual, en su vida material, en su vida física, en su hogar. El cristiano no sigue las costumbres del mundo. Y esta gente notaba las costumbres del apóstol Pablo y de Silas. Y ahora aquella mujer que había sido liberada, ahora sigue las costumbres de Pablo y Silas. Querido hermano y querida hermana, tus costumbres no son las costumbres del mundo. Tus costumbres son las costumbres que están regidas por la palabra de Dios. Una vida honrada, una vida de testimonio, una vida de luz. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Se debe de marcar la diferencia entre aquel que le sirve a Dios y aquel que no le sirve a Dios. Y aquí hay una acusación terrible. Y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Muy pronto, Roma pagana y Roma cristiana se unirán y enseñarán
costumbres diferentes a las costumbres que el pueblo de Dios tiene. Y cuando se note la diferencia de la observancia del sábado, que era costumbre de Jesús ir a la sinagoga cada sábado, que es costumbre del cristiano para el tiempo del fin, ir a la sinagoga cada sábado, tendremos problemas difíciles, porque Roma traerá una ley dominical, y en la ley dominical muchos de nosotros vamos a ser perseguidos. Dice Hechos de los Apóstoles, página 173, vemos el contexto bíblico y vamos al contexto del espíritu de profecía. Movida por un frenesí de excitación, la multitud se levantó contra los discípulos. El espíritu del populacho prevaleció y fue sancionado por las autoridades. No los acusaban por liberar a una mujer poseída por un demonio. Los acusaban por tener costumbres y leyes diferentes. Hay un pueblo que tiene leyes diferentes. Hay un pueblo que lleva el arca de Dios. Sí, hay un pueblo que tiene leyes diferentes a la que practica el mundo en una sociedad corrupta. Los acusaron no por dar libertad a una mujer. Los acusaron porque sus costumbres y sus leyes eran diferentes a las que se practicaban en una ciudad oscura, pagana, llena de brujería y de espiritismo. Sí, el enemigo ataca y te ataca con tu testimonio personal. Cuando no tiene éxito en sus tentaciones, porque el cristiano tiene la fortaleza de Dios y está en ese cerco divino que lo protege, el enemigo no tiene éxito, usa la fuerza, usa las acusaciones para poder destruir. Cuando Satanás no puede engañar, usa el sistema, autoridades, multitudes, leyes. En Juan 16:2 dice la escritura, vendrá la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Apocalipsis 13:15-17 dice la escritura, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adorase. Ese es el sistema. La historia se repite como se repitió la historia en la ciudad de Filipos, una ciudad romana. También muy pronto el pueblo de Dios a nivel mundial, el mundo va a ser romanizado con las leyes de la Roma cristiana y la Roma papal, la Roma católica romana y la Roma de los Estados Unidos. Cuando esos dos poderes se unan, el pueblo de Dios va a tener que enfrentar al mundo y vamos a ser juzgados por nuestras costumbres y por las leyes que hemos recibido contenidas en las Sagradas Escrituras. Y entonces vendrá una ley en donde todo aquel tendrá que, ya bien sea obedecer las leyes que van a regir la conciencia de los seres humanos o decidir obedecer a Dios. Y así aquí a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Mi hermano querido, esta es una realidad que muy pronto vamos a vivir. Muy pronto se acerca la hora de prueba individual para cada uno de nosotros. Cuando seamos llevados ante las autoridades, ante las multitudes, y nos juzguen por las leyes que los gobiernos civiles y religiosos impondrán para dominar la conciencia de aquellos que quieran obedecer a Dios antes que a los hombres. Sistema que impone leyes religiosas. Maranata, el Señor viene, página 285, dice, el pueblo de Dios no quedará libre de padecimientos, pero aunque perseguido y acongojado, y aunque sufra privaciones y falta de alimento, no será abandonado para perecer. Pablo fue azotado, humillado y expuesto públicamente. El mundo no castiga el error, castiga la verdad cuando la verdad incomoda. Y eso es lo que pasa en nuestro medio, aún en nuestras filas. Hay miembros de iglesia no santificados, miembros incrédulos, que no castigan el error que se ve,
sino castigan la verdad cuando la verdad incomoda la conciencia de las personas que viven una vida doble. Y entonces tratan la manera de perseguir espiritualmente a los siervos de Dios que predican la verdad. En Hechos 16, 23, 24 hay una triste historia, pero un mensaje poderoso de aquellos que tienen la mente de Cristo. Y habiéndoles azotado con gran número de azotes, fueron golpeados. El enemigo estaba enojado porque habían liberado a una mujer que estaba en las redes de Satanás, a alguien que había hecho un pacto con Satanás. Es libertado, tiene libertad, y esta mujer ahora acepta el evangelio, acepta a Jesucristo, y el enemigo ahora busca medios para destruir a aquellos siervos que han hecho un milagro de dar libertad al cautivo en las redes de Satanás. Y habiéndoles azotado con gran número de azotes, los echaron en la cárcel, pero no solamente en una cárcel común, ordenando al carcelero que los guardase con seguridad. Y el lugar más seguro en esas cárceles de Filipo eran calabozos subterráneos. Y habiendo recibido la orden, los puso en el calabozo interior y les aseguró los pies con el cepo. Ahí estaban los hijos de Dios que habían hecho un milagro, habían predicado el evangelio. ¿Cuántas son las penalidades que muchos de los que predicamos el evangelio soportamos cuando salimos a predicar el evangelio, cuando vamos de lugar en lugar? ¿De cuántos accidentes automovilistas, de cuántos accidentes aéreos o por mar el cielo nos ha guardado porque el enemigo no quiere que vayamos a tal lugar? El apóstol Pablo y Silas, después de tener una gran victoria, viene el ataque del enemigo. Yo quiero decirte a ti, mi querido hermano y mi querida hermana, después de que tú has logrado que tus hijos acepten el evangelio, viene el ataque del enemigo. Después de poder tener triunfos del evangelio, donde se bautizan hermanos y hermanas, donde logramos tener proyectos para honra y gloria de Dios, el enemigo no se queda con los brazos cruzados. El enemigo viene a atacar, viene a destruir. Cuando Pablo y Silas hicieron aquel milagro de dar libertad a aquella mujer, muchos quedan aturdidos y aceptan el evangelio al ver el cambio radical de aquella mujer, y entonces el enemigo usa la fuerza para destruir. El contraataque de Satanás cuando hay libertad por los cautivos. Ahí están los dos siervos de Dios en la cárcel. La prisión, el intento final de silenciar la verdad. Los Hechos de los Apóstoles dice: los apóstoles sufrieron extrema tortura por causa de la penosa posición en que fueron dejados, pero no murmuraron. Estaban golpeados, estaban azotados. Y ese lugar donde estaba era un lugar frío. Y cuando el lugar está frío y hay heridas, nosotros necesitamos un poco de calor para aliviar el sufrimiento físico. Pero había un sufrimiento no solamente físico, una presión mental, psicológica donde ellos estaban. Un lugar oscuro, en el calabozo, encadenados. Sus espaldas estaban lastimadas, sus rostros ensangrentados. Ahí estaban los siervos de Dios. No murmuraron. ¿Qué hacían ellos, queridos hermanos? ¿Qué hacían ellos en ese lugar? Encadenados, heridos, en lo más profundo de la cárcel, una oscuridad total. Satanás pensó: ahora sí los callé, pero se equivocó. Puedes encadenar el cuerpo, pero no el espíritu. Ahí estaban los siervos de Dios. Espiritualmente hay cadenas, hay heridas emocionales, hay cárceles espirituales, hay oscuridad espiritual donde el enemigo quiere llevar a los predicadores de la palabra
que quiere llevar a los laicos que predican el evangelio, que quiere llevar a los líderes de la iglesia, que quiere llevar a los padres de familia para que ellos no puedan usar su influencia para predicar el evangelio. Pero el diablo se equivocó. El diablo puede encadenar, puede colocar obstáculos para que no se predique el evangelio, pero no puede detener la comunión de la mente con el Espíritu Santo, con el Padre, con el Hijo. Y el apóstol Pablo y Silas tenían bien clara su misión. ¿Cuántos pastores de la iglesia hemos pasado por estas pruebas y muchas veces sucumbimos y ya no queremos seguir llevando el arca de Dios? Y a veces, hermanos, fracasamos en el ministerio que el cielo nos ha dado. Aquí encontramos dos líderes de la iglesia encadenados, pero la respuesta del cielo viene inmediatamente, porque aquí surge un milagro maravilloso. En Hechos 16:25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios en ese calabozo donde estaban. En lugar de murmurar, en lugar de renegar, en lugar de lamentarse del viaje cansado de la predicación del evangelio, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Y algo interesante, hermanos, dice la escritura, y los presos oían. Los presos oyen cuando tú estás en problemas, cuando tú estás en dificultades, cuando el cristiano pasa por esa cárcel espiritual donde el enemigo lo quiere meter, donde está encadenado por circunstancias de la vida. El enemigo quiere hundirte para que tú puedas renegar, puedas murmurar, puedas lamentarse. Y ese es un fracaso para el evangelio. Pero dice la escritura que Pablo y Silas orando cantaban himnos a Dios y los presos oían. Puede ser que los presos sean tus hijos, que oyen tus alabanzas cuando pasas por un problema, que oyen tus cantos y tus oraciones, que alabas a Dios cuando pasas por problemas en tu vida. Y entonces los presos oyen, aquellos presos espirituales que están en cárceles de oscuridad, oyen el testimonio espiritual de aquellos hijos de Dios. Pablo y Silas fueron mandados a una cárcel, los golpearon e hicieron con ellos tantas cosas malas. ¿Qué dice Hechos de los Apóstoles? En la completa oscuridad y desolación de la mazmorra, se animaron el uno al otro con palabras de oración y cantaban alabanzas a Dios por haber sido hallados dignos de sufrir oprobio por su causa. Alababan el nombre de Dios, cantaban himnos y oraban. Con asombro, los otros presos oyeron las oraciones y los cantos que salían de la cárcel interior. Cuando aquellos presos oían los cantos y las oraciones, se quedaron confundidos, porque todos los criminales que llevaban a esa mazmorra eran criminales de lo más peor que existían en la sociedad. Y en lugar de cantos y oraciones y bendiciones, salían maldiciones, salían gritos de desesperación, salía llanto de opresión, salía llanto de dificultad. Y los presos marcaron la diferencia. Aquellos que tenían leyes diferentes, costumbres diferentes, formas diferentes de adorar al verdadero Dios del universo, cantaban en el interior de la cárcel y los presos oían y decían, ¿quiénes son ellos? Queremos conocerlos. Habían estado acostumbrados a oír gritos y gemidos, maldiciones y juramentos que rompían el silencio de la noche, pero nunca antes habían oído palabras de oración y alabanza subir de aquella lóbrega celda. Los guardianes y los presos se maravillaban y se preguntaban quiénes podían ser estos hombres que, sufriendo frío, hambre y tortura, podían sin embargo regocijarse. No es un reproche para mí, no es un reproche para ti, que cuando pasamos estas situaciones espirituales, sufriendo frío espiritual, hambre y tortura espiritual,
Sin embargo, podemos regocijarnos y los presos que no han aceptado el Evangelio oyen o tu regocijo o tu murmuración. Si oyen la murmuración, no quieren saber nada del Evangelio. Si eso es ser cristiano, mejor no sigo el Evangelio. ¿Cuántos hijos e hijas de hermanos no vienen a los pies de Jesús porque oyen tu crítica, oyen tus murmuraciones? Ellos están en sus cárceles espirituales y tú, en lugar de llevarles luz, les llevas oscuridad. Qué triste, hermanos, la historia, pero es la cruda realidad de lo que pasa actualmente. Oraban y cantaban, no se quejaron, no dudaron, no renegaron, convirtieron la cárcel en iglesia. Salmos 34:1, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Cada día con Dios, página 303. La fe en Cristo, cuando comienza a manifestarse, se revela mediante la oración y la alabanza. Puedes pasar la noche más oscura de tu vida. Puedes estar metido en una cárcel espiritual que te quita la gana de vivir. Pero escucha la voz de Dios. Nadie puede vivir encarcelado para toda la vida. Canta, ora, para que los presos que están a tu alrededor oigan que tú eres un hijo de Dios. Los presos escuchaban, dice la Escritura. Tu testimonio en la prueba es más poderoso que mil sermones. Tu testimonio personal en medio de la prueba, cuando no puedas ir a la iglesia, cuando la prueba venga, tal vez disfrazada en una enfermedad, disfrazada en una tentación, disfrazada en un problema de salud, en un problema familiar, en un problema económico. Canta al Señor, alaba su nombre, di como Job dijo, Dios dio y Dios quitó. Y el nombre de Dios no fue deshonrado por sus siervos. Tu testimonio en la prueba es el más poderoso que 1000 sermones que tú puedas dar, querido hermano y querida hermana. ¿Qué pasa cuando los siervos de Dios dan ese testimonio en la oscuridad? Hay intervención divina cuando el cielo responde. Hechos 16:26. Un gran terremoto, puertas abiertas, cadenas rotas, pero nadie huye. Cuando Dios actúa no hay destrucción, hay transformación. Yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿qué pasaría en tu ciudad o en mi ciudad si hay un terremoto? Y las cárceles, las paredes se caen, las puertas de hierro se caen, las cadenas se rompen. ¿Qué harían la mayor parte de presos? Huyen, huyen. En esta oportunidad no fue así. Hubo un gran terremoto, no hubo pérdidas de vidas. Se abrieron las puertas, las cadenas se rompieron, pero nadie huye, porque Dios estaba actuando. ¿Qué hubiera pensado Pablo y Silas en medio de esa mazmorra, de ese calabozo? Un terrible terremoto y estaban en lo más profundo de la cárcel. Ay, solo esto nos faltaba. Predicamos el evangelio y miren lo que nos pasó, nos golpearon por predicar el evangelio. Fuimos a hacer obra misionera y miren lo que nos pasó. Bien se podrían quejar, pero no. Más bien, la intervención del terremoto fue la intervención divina. Y ya vamos a ver lo que dice el testimonio. Cuando Dios actúa, no hay destrucción, hay transformación. Todo el cielo, dice Hechos de los Apóstoles 175, todo el cielo estaba interesado en los hombres que estaban sufriendo por amor a Cristo. Querido hermano y querida hermana, cuando tú estás siendo puesto a prueba, cuando vienen dificultades a tu vida, todo el cielo ve tu testimonio personal. Cómo actúas en medio de la tentación, en medio del problema. Todo el cielo estaba interesado en esos hombres que estaban sufriendo por amor a Cristo. Y los ángeles fueron enviados a visitar la cárcel. A su paso por la tierra tembló. Las pesadas puertas acerrojadas de la cárcel se abrieron de par en par. Las cadenas y grillos cayeron de las manos y pies de los presos. Y una brillante luz inundó la prisión. La cárcel se convierte en altar. Salvación del carcelero.
Hechos 16, 27 al 30. El carcelero iba a suicidarse. Pablo, herido, lo detiene. El que fue golpeado ahora salva. Los Hechos de los Apóstoles dice la severidad con que el carcelero había tratado a los apóstoles no había despertado su resentimiento. Pablo y Silas tenían el espíritu de Cristo, no el espíritu de venganza. Yo quiero preguntarte a ti, querido hermano y querida hermana, ¿quién te ha hecho tanto daño en tu vida? Puede ser en tu vida familiar, puede ser en tu vida espiritual en la iglesia. ¿Tienes un enemigo dentro de la iglesia? ¿Tienes un enemigo en tu círculo familiar? ¿Es un hijo? ¿Es una esposa? ¿Es un esposo? ¿Es un hermano en la fe? ¿Es el pastor de la iglesia? Mi querido hermano y mi querida hermana, cuando esta gente tiene problemas, hazles un bien. Actúa como un cristiano. Actúa como alguien que quiere salvarse. La Biblia dice claramente, el testimonio dice, el carcelero que había tratado cruelmente a Pablo y Silas se iba a quitar la vida cuando vio que no había nadie en la cárcel. ¿Qué haces tú cuando aquel que te ha hecho daño se está golpeando, se está haciendo daño, está pasando por una prueba? Ora por él, querido hermano, búscalo, tiéndele la ayuda, tiéndele la mano, hazle bien al que te hace mal. ¿Quieres que aquel que te ha hecho tanto daño se sienta tan mal? Hazle un bien, querido hermano y querida hermana, no le hagas un mal, hazle bien al que te hace mal. La severidad con que el carcelero había tratado a los apóstoles no había despertado su resentimiento. Pablo y Silas tenían el espíritu de Cristo, no el espíritu de venganza. Sus corazones llenos del amor del Salvador no daban cabida a la malicia contra sus perseguidores. El verdadero cristiano no guarda rencor, salva al que lo hirió. Hechos 16, 29. ¿Qué dice? Y pidió luz. El carcelero pidió luz, símbolo de Cristo, querido hermano y querida hermana. Cuando tú estás pasando por un problema y das testimonio de la verdad, la luz del evangelio alumbra la oscuridad más grande de aquellos que están en tinieblas. Y pidió luz, que es un símbolo de Cristo. Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo. Pablo y Silas, como mensajeros de Dios, llevaron la luz a la oscuridad que había en la ciudad de Filipos. Llevaron la luz a la oscuridad que había en aquella cárcel de Filipos, porque eran siervos de Dios. La pregunta más importante de la vida que cualquier ser humano puede hacerse. Hechos 16:30. El carcelero le dice a Pablo y Silas, ¿qué debo de hacer para ser salvo? La pregunta más importante de la vida de los seres humanos. La pregunta que todo ser humano debe de hacerse. No es cómo ser rico, no es cómo ser feliz. La pregunta es cómo ser salvo. ¿Qué hacer para ser salvo? Con profunda humildad pidió a los apóstoles que le mostraran el camino de la vida. Y qué lindo, hermanos. La respuesta eterna, Hechos 16:31. La respuesta que el enemigo no quería que la ciudad de Filipos escuchara, que no quería que los que estaban en oscuridad escucharan. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Querido hermano y querida hermana, ¿cómo vives el evangelio en tu casa, en tu hogar? ¿Por qué muchos hijos no han venido a los pies de Jesús? Porque todavía no estamos dando testimonio en nuestros hogares, que muchas veces se convierten en cárceles espirituales, en cárceles de oscuridad. En Hechos de los Apóstoles 176 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, contestaron ellos. Y le hablaron la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa. El carcelero lavó entonces las heridas de los apóstoles y les sirvió, después de lo cual fue bautizado por ellos con toda su casa. El contraataque de Satanás era destruir a estos siervos, a callarlos para que no hablaran más, y los mandó a la cárcel. Pero ahí en la cárcel ocurrió el milagro. Los presos oían y los presos aceptaron el evangelio.
la fe verdadera, la entrega total y la transformación completa, la salvación alcanza al individuo y a la familia. Qué lindo, hermanos, cuando nosotros vemos estos testimonios poderosos. Dios permite cárceles en nuestras vidas. Esas cárceles son problemas, enfermedades, crisis, rechazos, pero no para destruirnos. Dios lo permite para que demos testimonios en ellas. Dios no siempre te saca de la cárcel, pero siempre entra contigo. Hoy hay personas que están en cárceles de pecado, en cárceles de adicciones, de temores, de culpas. Pero Dios quiere salvarnos. Pablo y Silas no fueron a Filipos para ir a la cárcel, pero en la cárcel ganaron almas. El lugar más oscuro se convirtió en el lugar más glorioso. Dios te dice, te llevaré a lugares difíciles, no para destruirte, sino para que seas luz. Dile hoy a Dios, Señor, aunque pase por cárceles, quiero seguir cantando, quiero seguir orando, quiero seguir salvando almas. Joya de los testimonios. Satanás entiende lo que Balaam aprendió por triste experiencia, a saber, que no hay encantamiento contra Jacob, ni adivinación contra Israel, mientras que la iniquidad no es albergada en su medio. Queridos hermanos, estamos estudiando la serie del peregrinaje del pueblo de Dios por el desierto de Egipto a la tierra prometida. Hemos estudiado la historia de Balaam, cómo lamentablemente se metió en artes oscuras para entregar una maldición al pueblo de Israel. Y como lo dice este testimonio, Satanás entiende lo que Balaam aprendió por triste experiencia. ¿Y qué es lo que el diablo sabe? Que no hay brujería, no hay hechicería, no hay espiritismo, no hay ningún tipo de agüero contra el pueblo de Dios ni adivinación contra Israel. Cuando tú te mantienes en el cerco divino de la ley de Dios, nadie puede destruirte. Cuando tú estás bajo la protección del cielo, querido hermano y querida hermana, no hay poder en la tierra capaz de destruir al siervo de Dios en esta tierra. Que Dios pueda ayudarnos, que Dios pueda bendecirnos y que cada día podamos dar testimonio de la verdad de la cual nosotros profesamos para el tiempo del fin. Yo no sé cuáles son tus problemas. Yo no sé cuáles son las cárceles espirituales donde el diablo quiere meterte. Da testimonio para que los presos que están en esas cárceles oigan que eres un hijo de Dios, que tienes leyes diferentes y que temes a Dios por cualquier cosa que pueda venir a tu vida. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana, es mi deseo en oración. Invitados para el tema 145 de la siguiente semana, titulado Posesión controlada por un pacto. Que Dios bendiga su palabra, es mi deseo en oración. Amén. Amén, amén. Amén, amén. Amén, amén, aleluya, amén. Amén, amén. Muchas gracias, querido pastor, por este importante tema que hoy ha sido expuesto para todos nosotros. Gracias, Señor, por estos mensajes que miércoles a miércoles tenemos en esta serie tan importante, hermanos, que nos hace recapacitar, abrir los ojos y entender mejor el lazo del cazador, que nos hace entender mejor ese lado oscuro que Satanás también tiene y que hoy en día quizá está más cubierto, pero Satanás se apodera cada vez más de todo lo que tiene que ver con pantallas. Pastor, tal vez no va donde un brujo, pero el brujo llega a casa a través de las películas y tantas cosas, ¿verdad? Donde el espiritismo está tan cerca de nosotros, pero debemos de escuchar siempre la voz del Señor y apartarnos, hermanos, de toda esta contaminación espiritual que el enemigo ha puesto a nuestro alrededor también. Mi hermanita Male. Pues agradecidos con el Señor, ¿verdad? De este tema, como cada semana, el Señor siempre
despierta nuestros corazones y que el Señor pueda sensibilizarnos y hacer una retrospección de nuestras vidas, de nuestros actos y bueno, aferrarnos cada vez más a Dios. Hay situaciones que a veces pues nos ponemos a trabajar para el Señor y sí es verdad que viene el ataque del enemigo, pero yo ahí siempre he pensado que es cuando más cerquita de Dios estamos. ¿Por qué? Porque es cuando mejor se manifiesta el Señor. Si el Señor no permitiera esas situaciones, pues pienso yo que estaríamos más lejos. Si el Señor permite a lo mejor esos ataques, sabemos que Él nos va a proteger. Hay que creerlo, seguir actuando y el Señor nos va a sacar de la situación, pero en victoria. Que el Señor nos ayude a cada familia, a cada hijo, a cada hija, a cada visita y bueno, siempre clamemos al Señor. Le agradecemos, querido pastor, por el mensaje que el Señor nos ha dado por medio de usted. Y bueno, pues lo esperamos primeramente Dios la próxima semana, el próximo miércoles. Y bueno, pues traer un corazón dispuesto, ¿verdad? Para poder aprender y que el Señor nos pueda seguir redarguyendo nuestro corazón para poder hacer ese cambio de carácter tan anhelado. Pero tenemos Amén. también ponernos en manos de Dios. Muchísimas gracias, querido pastor. Amén. Pastor, una pregunta. ¿Por qué un joven puede tener sueños donde ve que el diablo lo quiere matar? Y a menudo son esas pesadillas. ¿Por qué? Sí, sí, mi hermana, a veces suele suceder de lo que está en el pensamiento de los seres humanos, porque muchas veces nuestros sueños que tenemos por la noche son impresiones, a veces por impresiones fuertes que hemos tenido durante el día, o algo que nos acongoja, o algo que nos preocupa. Yo aconsejaría a estas personas que hablen con estos jóvenes, saber qué es lo que está pasando con ellos, qué es lo que están haciendo, qué clase de amistades tienen. Porque esa impresión, mi hermana Rosy, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando algo nos agobia, cuando tenemos un problema fuerte, sea de enfermedad, sea de un problema material, económico o un problema legal, a veces hay sueños que vienen a nuestra mente porque nuestro subconsciente queda en nuestro subconsciente esa impresión. Y en la noche, pues, a veces hay sueños muy lindos que podemos tener por experiencias vividas, pero hay experiencias donde nuestra mente está pasando por una presión increíble que sucede eso, mi hermana. Entonces yo aquí haría una tarea especial con estos jóvenes. Hablaría con ellos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son sus temores que tienen del día? Y te comento, en una oportunidad se acerca un joven a mí y me dice, ay pastor, fíjese que yo sueño que pesadillas terribles que me están persiguiendo y que me van a matar. Entonces yo hablé con él, a ver, dime, ¿qué es lo que te ha impresionado durante estos últimos días? No me quería decir, bueno, no, yo no voy a contarle a nadie, pero tú tienes que decirme. Y el muchacho me dice, pastor, es que en su momento yo fui amenazado por un grupo de amigos para que yo pudiese entrar a una pandilla, pero yo no, porque yo no puedo entrar allí. Entonces a él lo perseguían, lo golpeaban porque querían que entrara a esa pandilla. Y entonces él tenía todo lo que él pasaba durante su diario vivir se reflejaba en su subconsciente y cuando ya estaba durmiendo, pues el subconsciente entra en acción. Y ahí es donde él pues tenía es es un tema, hermana, como de liberación, como decirle al cuerpo, oye, tienes que hacer algo, no puedes seguir allí. Entonces, porque nadie va a tener, hermana, una pesadilla nada más por así, o puede ser que también tuvo una comida tardía muy pesada, porque no podemos echarle mucha comida también en la noche al estómago, porque entonces vienen pesadillas o no podemos dormir. Eso es lo que puedo mencionar, mi hermana Rosy, con relación a la pregunta. Gracias, pastor. También comenta que dice que el muchacho tiene un gran espíritu de rebeldía. Sí. Bueno, pastor, muchas Hay que hacer un gracias. trabajo. Amén. Amén. Muchas gracias por todo lo que nos ha traído el día de hoy, por estas bendiciones a través de la palabra del Señor. Y vamos a estar atentos el próximo miércoles, pastor, si Dios lo permite, para este próximo tema. Amén, así es. Si Dios lo permite, vamos a estar la siguiente semana, mi hermana Rosy. Amén, amén, amén. Bueno, entonces vamos a pasar
a la oración. Si no hay nada más, vamos a venir en oración. Mi querido pastor, por favor, guíenos y pedimos a toda nuestra hermandad la debida reverencia. Por favor, no se desconecte. Esperemos la bendición del Señor. Oremos. Pastor, le puedo Oremos. pedir de favor que si puede orar por la vigilia que vamos a tener el día 19 a las 3 de la Con mañana. gusto. Muchas Con gracias. gusto, vamos a orar. Gracias. Pastor, quisiera, si puede incluir a Grisel, mi nuera, que está esperando a bebé y la bebé viene con el cordón umbilical enredado en el cuello. Para que Giselle. pueda llegar. Amén. Grisel. Vamos Bien, a pastor. orar. Grisel, se llama Grisel. Gracias. Grisel, sí, sí. Es la esposa de Juan, ¿verdad? No, es No, hermano. del hijo de Will, de la esposa de Will. Ya. Grisel, está bien. Sí, Gracias. sí. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro que moras en el cielo, queremos pedirte en el nombre de Jesús que escuches nuestra oración en esta hora. Gracias te damos por el privilegio de poder escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús venimos a ti, porque solamente en ti encontramos un refugio seguro. Perdona nuestros pecados y por la fe creemos que nuestra oración llega al lugar santísimo del santuario celestial, donde nuestro Señor Jesús intercede por la humanidad y por un pueblo que todavía no está y no ha recibido el sello. Padre, protégenos con ese sello hermoso de la salvación. Ruego por cada uno de los que se han unido a este programa en esta mañana, a través de Facebook y a través de la plataforma Zoom, que tu bendición sea con todos. Ruego, bendito Dios, que perdones nuestros pecados, que nos ayudes en nuestras dificultades, que nos des visión espiritual para poder conocer qué es lo que está en oscuridad y qué es lo que está en la luz. Que nos guardes de los peligros de los últimos días. El enemigo tratará la manera de poder usar muchas estratagemas para destruir a tu pueblo para el tiempo del fin. Pero te rogamos en el nombre de Jesús que nos des claridad mental, que nos des discernimiento espiritual para apoyar a aquellos que están cautivos, que están en cárceles espirituales. Y si alguna vez tenemos que llegar a la cárcel porque tú quieres que demos testimonio, ayúdanos a que demos testimonio de la verdad y muchos puedan encontrarse con Jesús. Rogamos, Señor, por las peticiones que están en el chat, por hermanos y hermanas que han solicitado oración especial. Oramos por la hija de mi hermano Will, Señor, Grisel, que se haga tu voluntad en el parto, que ella pueda, Señor, ser fuerte y que tú puedas darle bendición y protección. Oramos por la vigilia, que muy pronto será. Ruego, Señor, que tú seas con ellos y que escuche las oraciones, que tomes en cuenta las necesidades espirituales. Bendice este programa de altar familiar. Bendice a mi hermana Rosy, a mi hermano Catalín, a Yanis y a toda la familia, a Joana, al pequeño Gadiel. Te pido por Jonathan también, por mi hermana Male, por mi hermano Will, por mi hermano Armando, por mi hermana Damaris. Oh bendito Dios, en tus manos ponemos nuestras vidas en esta hora. Acuérdate de los enfermos, acuérdate de los que están en recuperación, acuérdate de nosotros cuando vengas en tu reino, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. Amén, amén. 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 Gracias, Amén. pastor. Despídenos con tu bendición Amén. al retirarnos de este lugar. Que lo merece de la reunión, que nuestras almas puedan quedar. Amén. Amén. Con mucha reverencia vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedir la bendición de Dios para este día. Así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia.
Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén.